Hola, en esta ocasión vamos a realizar un ejercicio que inicialmente nos piden determinar los parámetros de Navier-Hartenberg a través de su tabla. Este ejercicio se basa principalmente en un robot de configuración RRP, conocido normalmente como robot esféricos. Bien, por lo tanto, en este video vamos a calcular los parámetros de Navier-Hartenberg. El robot en cuestión es el siguiente. Aquí tenemos una vista en 2D en el cual se especifica eh, una sola medida que nos dan, que es 0,15. ¿Ya? Esto se va a tener en cuenta cuando apliquemos la multiplicación de matrices o simplemente cuando se obtiene la cinemática directa con valores numéricos. En esta ocasión vamos a representarlo como L1. Bien, para simplificar el análisis mediante Navier-Hartenberg, vamos a utilizar este modelo, que es un modelo 2D, aunque también es posible hacerlo con un modelo 3D, ¿ya? Aquí se representan sus tres articulaciones, rotoide, rotoide y prismático, y aquí se considera el eslabón que lo consideramos como L1, el cual vale 0,15. Siguiendo con la representación de Navier-Hartenberg, el primer paso es reconocer las articulaciones y eslabones del robot. Bueno, utilizando el modelo en 2D que tenemos aquí, primero tenemos la articulación número 1, que la vamos a considerar como Q1, es rotacional. Tenemos el eslabón que junta la articulación 1 con la articulación 2, que este eslabón considerado como L1. Tenemos la articulación Q2, que es rotoide también. Y tenemos finalmente una articulación prismática considerada como D3. Por lo tanto, tenemos un robot con configuración R, R, P. Y además considerar que el giro lo están indicando así, el otro giro así, y el desplazamiento de la articulación prismática hacia allá. Paso número 2, establecer o localizar el eje de cada articulación. Dependiendo de si esta es rotativa, el eje será su propio eje de giro, y si es prismática, el eje será a lo largo el cual se produce el desplazamiento. Primero, aquí tenemos una articulación rotacional, y aquí tenemos una articulación prismática. En la articulación rotacional, el eje de giro simplemente es el centro por el cual va a girar esta articulación, considerando que es un motor o algún actuador que haga un movimiento rotacional. Y en el caso de las prismáticas, su eje es a lo largo hacia donde se desplaza o se produce el movimiento de esta articulación. Bien, paso número 4, situar el eje Z en cada uno de los ejes comenzando por el subíndice 0 para la primera articulación. La primera articulación es Q1, por lo tanto, le pertenece el eje Z con el índice 0. Por lo tanto, el Z0 es de Q1. Tenemos Z1 que va a ser el Z de Q2 y el Z2 que va a ser el eje Z del D3 o la articulación prismática. Luego tenemos que situar el origen del sistema de la base, es decir, ahora nos vamos a enfocar en simplemente la base. Vamos a establecer el punto donde salen los tres ejes en el sistema cartesiano, es decir, Z, Y y X. Y esto se establece de la siguiente manera. Primero, el eje se puede establecer en cualquier parte, ¿ya? Considerando que esto venía desde este punto, pero en este caso nosotros vamos a considerarlo para este análisis aquí, ¿ya? El S0 lo establezco aquí y luego tenemos el Z0 que sale prácticamente desde el mismo eje. El X y el Y van a salir respondiendo a la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha establece, en este caso, en este análisis, lo establecimos que
El Z es nuestro pulgar y como es un sistema dextrogiro, quiere decir que el siguiente eje tiene que ir en contra de las manecillas de reloj, como si lo estuviéramos mirando desde arriba. El eje X es este dedo y el Y0 sería el dedo que está hacia la otra dirección. Entonces, ahí se establece el eje X, Y y Z en función de la regla de la mano derecha, considerando que es un sistema dextrogiro. Ahora, tenemos que establecer, al igual que en el sistema 0, tenemos que establecer el sistema 1 y el sistema 2, ¿ya? Considerando que existe un sistema S0 que contiene X0, Y0 y Z0, y para lo mismo para X1, Y1, Z1 y S2 que sería X2, Y2 y Z2. Ya hay que establecer esos tres sistemas, los cuales están cada uno de estos ligado a una de las articulaciones. Recordar que S0 está ligado a la articulación 1, S1 está ligado a la articulación 2 y S2 está ligado a la articulación 3, que en este caso es prismática. Bien, para establecer S1 y S2 tenemos que hacerle caso al algoritmo de Navier-Hartenberg, que indica que situar el sistema S1 en la intersección del eje Z1 con la línea normal común a Z0 y Z1. Es decir, en estos momentos estoy trabajando con el Z0 y el Z1. Tengo que enfocarme en esos dos ejes. Si ambos ejes, es decir, Z0 y Z1, se cortan, es decir, que prácticamente están de manera perpendicular, el punto S1 se va a establecer justo en el punto de corte. En este caso, si nos damos cuenta, es Z0 se corta con Z1, por lo tanto, aquí justo en el punto de corte se establece S1. ¿Ya? Y para el caso de S2, en este caso es prácticamente lo mismo. Justamente el eje de Z1, se corta con el eje de Z2. Por lo tanto, justo en ese punto iría S2. Para mayor análisis, S2 lo vamos a separar. Se supone que este S2 debería estar aquí justo en el punto de S1, pero en este caso lo vamos a separar para que estas coordenadas no me queden encima de estas coordenadas. Pero hay que considerar al momento de determinar los parámetros de Navier-Hartenberg que están juntos. Ahora tenemos que situar el X y el Y de los sistemas S1 y S2. ¿Ya? En este caso, el X del S1 tiene que cumplir la siguiente regla. Situar X1 en la línea normal común, es decir, perpendicular, al Z anterior y a su mismo Z. Es decir, este X tiene que estar de manera perpendicular, X1 tiene que estar perpendicular al su propio Z y al Z anterior. Es decir, si el X1 está hacia allá, cumple primero que está en perpendicular con el Z1. Y también el Z0 que prácticamente viene desde abajo y también quedaría en 90 grados. Por lo tanto, en este caso se estableció de esta manera el X1. El Y1 simplemente se sigue la regla de la mano derecha, que en este caso sería como si el pulgar estuviera aquí, el dedo índice de aquí y el dedo de al medio estaría hacia arriba, ¿sí? Formando el sistema dextrogiro. ¿Ya? Para el caso de S2, el X se estableció hacia arriba para que estuviera
de manera perpendicular a su propio z, que en este caso sería z2, y también al z1, ¿ya? Que en este caso sería como si estuviera aquí. Por lo tanto, el x2 queda perpendicular con el z1 y queda perpendicular con el z2. Bien, y aquí por lo tanto se cumple la regla que establece de Navier-Hartenberg. Y2 se establece también para establecer un sistema de destro-giro, ¿ya? Considerando que el dedo pulgar está aquí, el dedo índice está hacia arriba y el dedo del medio está hacia nosotros, y nosotros cerramos la mano hacia abajo, ¿ya? Considerando que el sistema gira de esta manera para establecer el sistema de destro-giro. Ahora que tenemos los tres sistemas que se asocian a cada una de las articulaciones, el último paso de De Navier-Hartenberg establece que tenemos que agregar un sistema extra justamente en la punta del robot, aquí, que se va a llamar sistema enésimo. Este sistema enésimo se sitúa en el extremo del robot y tiene exactamente la misma forma que el sistema anterior. Es decir, copiamos exactamente el sistema S2 en la punta del robot, pero le colocamos el subíndice enésimo. Finalmente, cuando tenemos todo el sistema, la representación nos queda de esta manera. Tenemos el sistema S0 para la articulación Q1, el sistema S1 para la articulación Q1, Q2. Tenemos el sistema S2 para la articulación número 3 y el sistema enésimo que nos completa esta cadena cinemática para poder llenar nuestra tabla. También considerar que agregamos la forma en cómo se mueven nuestras articulaciones, ¿ya? Y además considerar que agregamos nuestro eslabón que se estableció como L1, pero considerar que L1 en este caso tiene un valor específico que depende directamente del tamaño de este eslabón que está aquí, que es el verde. Bien, la tabla de parámetros de De Navier-Hartenberg van a basarse en tres eslabones. El eslabón que va desde S0 a S1, el eslabón que va de S1 a S2 y el eslabón que va de S2 a Sn. Para cada uno tenemos los cuatro parámetros teta, d, a y alfa. Para el primer eslabón de S0 a S1 tenemos que analizar S0 y S1. Primero, obtener θ1 como el ángulo que se debe girar sobre Z0 para que X0 quede en paralelo con X1. Es decir, tenemos que determinar cuánto tiene que girarse con respecto a Z0 para que el X0 y el X1 quede en paralelo. Si nos damos cuenta, el X0 y el X1 a la vista se ve como que si estuvieran siempre alineados o en paralelo, pero siempre que hay una articulación rotacional entre ellos, siempre va a ser una variable. Por lo tanto es Q1 porque la variación de Q1 va a ser lo que va a faltar para que X0 siempre alcance a X1, ¿sí? Eso va a ser siempre. X1 a lo mejor va a estar quieto, pero X0 va a estar en alguna posición distinta y va a necesitar que se mueva Q1 para que alcance a X1. El parámetro D1. Obtener D1 como la distancia que el sistema 0 debe recorrer por Z0 para que X0 quede perfectamente con X1. X0 está aquí y X1 está acá arriba. Para que el X0 quede perfectamente sobre X1, tendríamos que movernos L1, ¿ya?
Por lo tanto, tenemos L1. Vamos al parámetro AI. Obtener A1 como la distancia que se debe mover el eje S0 en dirección de X1 para que el eje S0 quede perfectamente donde está S1. En simples palabras, tenemos que mover todo este sistema, el S0, con respecto al eje X, es decir, lo tenemos que mover de manera horizontal para que el S0, para que quede perfectamente acá arriba, donde está el S1. Si nos damos cuenta, esta es una articulación rotacional que no tiene este movimiento. Y esta de acá arriba tampoco. Y de hecho están alineadas perfectamente, por lo tanto sería 0. Es decir, este eje no tengo que moverlo de manera horizontal para que quede siempre perfectamente alineada con S1. Y finalmente, el ángulo alfa se supone S1 está así. Y X0 se supone que ya está alineado perfectamente, porque ya sabemos que está ahí. El Z0 no lo hemos movido, está aquí. Y el Y0 está hacia arriba. Alfa es el ángulo que se debe girar. El eje S0, ¿ya? Sobre X1 para que el Z0 quede perfectamente alineado con el Z1, el Y0 quede perfectamente alineado con Y1. En este caso, necesitamos 90 grados para que el Z0, que está en estos momentos acá arriba, gire hacia abajo. ¿Ya? Es decir, el Z0 tiene que llegar aquí. Y de igual manera, el Y que está aquí va a llegar hacia aquí. Por lo tanto, serían 90 grados. Ahora, vamos con el siguiente eslabón. Si nos damos cuenta, hay que considerar que esto está junto con esto. ¿Ya? Obtener θ2 como el ángulo que se debe girar sobre Z1 para que X1 quede en paralelo con X2. Siempre esta articulación siempre va a estar girando de esta manera, por lo tanto siempre va a estar en movimiento este eje, por lo tanto va a tener que alcanzar siempre a X2, ¿ya? Hay que considerar sí que X1 y X2 están separados en estos momentos por 90 grados, por lo tanto luego hay que tener una consideración en cuanto al rango de movilidad que se debe mover esta articulación Q2, que normalmente se establece que siempre tiene que estar de 90 hacia arriba. Normalmente en algunos análisis aquí le colocan más 90. Pero en este caso nosotros lo vamos a considerar como la variación del rango. Bien, por lo tanto, siempre Q2 va a ser el ángulo que necesitamos, que se va a tener que girar para que X1 alcance a X2, ¿sí? Porque puede que X1 esté en otra posición para que alcance X2. Entonces es variable. Se supone que tenemos que ahora obtener D2 como la distancia que S1 debe recorrer por Z1, es decir, a través de Z1, para que X1 quede perfectamente alineado con X2. Si nos damos cuenta, X2 y X1 están perfectamente alineados, porque primero, esta articulación no se mueve con respecto a Z, por lo tanto siempre va a estar quieta. Y esta articulación tampoco se mueve así como en dirección de Y, sino que se mueve en dirección de Z, de Z2. ¿Ya? Por lo tanto, eso va a ser 0. El AI también es 0 porque se obtiene de la siguiente manera. A2 como la distancia que se debe mover el eje S1 en dirección de X2 para que S1 quede perfectamente donde está S2.
Ya dijimos que este S2 está perfectamente aquí. Ya no necesitamos mover S1 hacia S2 porque esta distancia no existe. Ya se supone que esto está sobre eso, por lo tanto es 0. Para obtener alfa tenemos que x2 está aquí, z2 está aquí y y2 está aquí. Y nosotros tenemos nuestras coordenadas S1 de la siguiente manera. Se supone que X1 ya alcanzó a X2, ¿cierto? Por lo tanto, Y1 está aquí. Y Z1 está sobre el Y2. La pregunta es, ¿cuánto tengo que girar con respecto a X2, el sistema S1, para que el Z quede perfectamente aquí y el Y quede perfectamente aquí porque el X ya está alineado? Si lo vemos desde el punto de vista desde acá arriba, el sistema sería en contra del sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, sería 90 grados, es decir, Y1 se debería mover 90 grados para que llegue a Y2 y Z1 que está aquí en Y2 debería moverse hacia Z2 90 grados. Por lo tanto, serían 90 grados. Y así terminamos los parámetros para el segundo eslabón. Vamos al último eslabón, el cual es el más sencillo. Primero, obtener θ3 como el ángulo que se debe girar sobre Z2 para que X2 quede en paralelo con XN. Primero, este sistema no gira, solamente se mueve de esta manera, por lo tanto, no hay que girar nada porque primero ya tenemos que X2 siempre está alineado con XN. X2 no se va a mover de esta manera, por lo tanto, el giro es innecesario. No tenemos que girar el X2 con respecto al Z para que este X2 quede alineado con XN. Obtener D3 como la distancia que S2 debe recorrer por Z2 para que X2 quede perfectamente alineado con XN. Tenemos que desplazar S2 para que quede perfectamente sobre SN a través del Z. Este es un valor variable porque ¿qué pasa si esta articulación no está aquí? Está corrida. ¿Ya? Por lo tanto, necesitaremos otra distancia para que este sistema, que estaría en este caso aquí, se mueva hacia allá. ¿Ya? Por lo tanto, ese sistema, para que se mueva y quede perfectamente sobre SN, para que XN y X2 queden en paralelo, tendríamos que considerar que es un valor variable, que es un valor que depende de D3. Finalmente, los últimos dos parámetros son ceros, ya que el A, obtener A3 como la distancia que se debe mover el eje S2 en dirección de XN, es decir, S2 con respecto hacia allá, hacia XN, ya todo esto hacia allá, no es necesario porque primero esta articulación no se mueve de esta manera, por lo tanto siempre van a estar alineadas y eso es 0. Alfa es 0, ¿por qué? Porque se supone que todo está aquí. Aquí quedó el X2, aquí quedó el Z2 y aquí quedó el Y2 y prácticamente están alineados perfectamente y como es una articulación prismática, esto no va a girar en ningún momento. ¿Ya? Así que es también 0. Finalmente, tenemos los parámetros de Denavit-Hartenberg del sistema S0 a S1, S1 a S2 y S2 a SN.
Con esto, posteriormente, tenemos que calcular las matrices de transformación homogénea para cada eslabón. Hasta luego.